Esta clase corresponde a la semana número 10, ¿ya? Por lo tanto, muy buenas tardes a la gente que va ingresando. Vamos a esperar unos minutos, 2, 3 minutos, y comenzamos rápidamente a trabajar. Tú me avisas cuando yo les explique a los chicos el tema del foro. Puse 2 preguntas, ¿la viste? Está sin micrófono. Perdón. Sí, las vi y tengo el texto acá para que tú vayas hablando, ¿cierto? Y yo lo voy presentando, lo voy compartiendo y Ya, tengo también el taller, las preguntas, ¿cierto? Pero per- después yo les explico que las vamos a hacer en el foro, sí, perfecto. ¿ya? Pero la idea es que podamos clarificar logros para que ellos entiendan en qué consisten las preguntas y todo eso. Ya. Ya. Por el chat voy a enviar igual el texto y lo voy a subir a la UCM virtual, pero por el chat ya voy a entregar el texto. Sí, para explicarles cuál es el texto, en qué página está, todo eso, para que no se asusten, porque como es una revista, Sí, van a encontrar varios. sí. Este, estamos pensando en la página 11, ¿me acuerdo? Sí, 11. página 11, 11 a Sí, la 25. sí. Ya. Ya, bien chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Quizás ya algunos ya escucharon los que ingresaron anticipadamente, pero hoy día básicamente vamos a generar un proceso más reflexivo en torno a las instrucciones de dos de las actividades, una de ellas que ya iniciamos la semana pasada, que es el taller número 1 de instrumentos de evaluación, pautas de cotejo y escala de apreciación. Vamos a retroalimentar un poco las instrucciones respecto a eso. Y luego la profesora Angelina va a explicar en qué consiste el segundo foro que vamos a realizar. Va a explicar en cuál es la lectura, en qué consisten las preguntas, ¿ya? Básicamente, la forma de organización del foro es la misma que siempre. Vale decir, ¿cierto? Respondo las preguntas planteadas en el foro y le comento a dos compañeros. Siempre es la misma idea, solo que cambia la lectura y las preguntas, evidentemente, ¿ya? Así que le damos la bienvenida a todos y a todas. Vamos a iniciar con esto. Bien, voy a compartir primero respecto al taller, ¿ya? La semana pasada comenzamos a trabajar un taller práctico de elaboración de instrumentos, que es parte del gran producto que ustedes van a entregar en esta unidad, el portafolio. Este portafolio, ¿cierto? Se compone de pauta de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, tabla de especificaciones y prueba de contenido escrita. ¿Ya? Son los 5 instrumentos más una pauta de autorreflexión simple que tienen al final. Bueno, este primer taller está vinculado a los dos primeros instrumentos del portafolio. ¿Cuáles son estos? Escala de apreciación y pauta de cotejo. Para la elaboración de estos instrumentos, la semana anterior dijimos lo siguiente: usted debe elegir una asignatura, de esa asignatura, de ese nivel, debe seleccionar una unidad de aprendizaje, uno o más OA, mínimo uno o más, dependiendo de la asignatura. En el caso de ciencia, historia, matemática, perdón, en el caso de ciencia e historia, con un objetivo de aprendizaje a veces suficiente. Cuando eligen dos es porque de alguna manera están muy integrados, así que no hay problema. En el caso de lenguaje y matemática, como es mayor la cantidad de objetivos de aprendizaje, ustedes pueden tomar más de uno, o es recomendable. ¿Por qué? Porque se trabajan ya de manera mucho más integrada y el desarrollo de habilidades es un poco mayor, ¿ya? Bien, entonces hay libertad, ustedes eligen la unidad, eligen uno o más objetivos de aprendizaje, seleccionan los indicadores con los cuales van a trabajar, seleccionan los contenidos, las habilidades y actitudes. Ya hemos mencionado que en lenguaje hay que inferir los contenidos
y las habilidades porque en el programa de estudio no se presentan explícitamente. Sin embargo, si alguno tiene dificultades respecto a eso, no se preocupe, no es obligación en lenguaje, contenidos y habilidades porque prácticamente usted trabaja habilidades, sí aptitudes. ¿Qué dijimos respecto a las habilidades? No es necesario que tomen tantas habilidades. Una o dos habilidades para evaluar es suficiente. Por lo mismo, una actitud es más que suficiente. ¿Ya? Bueno, llegamos a la descripción de la actividad. Una vez que he seleccionado todo eso, debo describir en qué consiste mi actividad evaluativa. Y aquí me quiero detener un poquito porque anteriormente muchos de ustedes se estaban complicando porque pensaban que estaban eligiendo muy pocos indicadores porque pensaban que la actividad evaluativa se debía resolver o desarrollar en una línea de tiempo menor, vale decir en 45 o 90 minutos de clase. No es así. Esta actividad evaluativa puede durar una o varias semanas, dependiendo, ¿cierto?, de la asignatura. En el caso de lenguaje o matemática, donde tienen tantas horas por semana, puede durar una semana o una semana y media, quizás es suficiente. En cambio, en historia o matemática, donde tienen una menor cantidad de horas por semana, quizás puede durar un poco más. Entonces piensen en una actividad evaluativa, ¿ya?, de tipo auténtica, vale decir contextualizada, una investigación, un proyecto, una dramatización. Estamos pensando en una actividad evaluativa que es capaz de integrar varios indicadores, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, quiere decir que vamos más o menos claros. Ya estoy solamente repasando lo que hemos entendido por si alguno de ustedes todavía ahí tiene alguna complejidad. Bueno, aquí yo expliqué un ejemplo. De este ejemplo, presenté antes del instrumento una planificación. En esta planificación, ¿cierto? Algunos preguntaban la semana pasada si era obligación hacerla. Yo les decía que no es obligación, pero es una muy buena sugerencia o recomendación antes de construir el instrumento. ¿Por qué? Porque me permitía, ¿cierto?, elaborar indicadores agotando por todo, ¿cierto? Agotando todos los indicadores posibles de evaluar en asociación con el indicador que habían seleccionado del programa de estudio. Ahora, ¿por qué uno de un indicador crea tantos indicadores? Bueno, porque los indicadores, ¿qué dijimos? Tienen que ver con la temporalidad o con el proceso de construcción, ¿cierto? Quiere decir que puede evaluar usted aspectos que están vinculados como antes, durante y después. Ejemplo, ¿cierto? Traer de la casa algún material o algún recurso, ¿ya? Traer de la casa una fotografía y en torno a la fotografía elaborar un cuento, por ejemplo. Entonces, entendemos que antes significa, ¿cierto?, ya desarrollar actividades que son previas a la acción, ¿cierto?, que van a trabajar. Durante el proceso, bueno, ese proceso de construcción, que ojo, puede durar no una clase, varias clases. Y finalmente, la temporalidad asociada al término de la actividad muchas veces tiene que ver básicamente con resultados finales o productos finales. Vamos a pensar, por ejemplo, que del proceso experimental elaboraron, ¿cierto?, al término un informe. Bueno, quizás el informe es un producto que tiene o requiere de varios indicadores. Si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, uno de un indicador específico del programa crea muchos indicadores porque además contempla la actividad antes, durante y después. Pero además hemos dicho lo siguiente, los indicadores además deben estar asociados a los contenidos y habilidades, y en algunos casos también a habilidades y actitudes. Es importante, ¿cierto?, que ustedes agoten todas las posibilidades para evaluar su indicador. Pero ¿qué dijimos además? Bueno, es importante que usted primero elabore o piense en todo lo que va a evaluar, todos los indicadores que va a consignar para poder observar la actividad. Y luego de eso va trasladando, copiando y pegando esos indicadores por orden en la pauta de cotejo o en la escala de apreciación. ¿Y por qué digo por orden? Por orden de observación. Como dijo la profesora Angelina, probablemente ustedes van a partir observando, ¿cierto?, distintas secuencias
o acciones, ¿cierto? O desempeño de los estudiantes en la medida que avanza el proceso. Que es lo recomendable y que es lo obligatorio, además, es que ustedes señalen los indicadores por orden de observación. Entonces, en la medida que la actividad va avanzando, evidentemente ustedes van avanzando de la mano con esa actividad. Y por lo tanto van chequeando lo que se observa y lo que no. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Duda o comentario? Perfecto. Si no hay dudas, ni comentarios, ni consultas, ojo acá. Hoy vamos a desarrollar solamente trabajo autónomo. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes avancen en la pauta de cotejo y en la escala de apreciación para a partir de la próxima semana, después del hito evaluativo, ustedes en esa primera parte de la clase señalen algunos avances y nosotros retroalimentamos con la profesora Angelina. Después de eso, paramos, detenemos la retroalimentación del primer taller y comenzamos a explicar en qué consiste la rúbrica, el tercer instrumento del portafolio. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir acá? Que si damos trabajo autónomo, es que la idea es que ustedes de esto se organicen y trabajen. ¿Por qué? Porque la próxima semana, después del hito, no solamente vamos a evaluar y retroalimentar, ¿cierto? Formativamente los instrumentos que ustedes elaboraron, sino que vamos a pasar a otro instrumento. Y lo más probable es que ya no exista tiempo para retroalimentar en torno a la pauta de cotejo por la escala de apreciación, puesto que vamos a estar trabajando, luego de explicar la rúbrica, precisamente en el segundo taller práctico, la rúbrica. Y eso va a significar que avancen en eso. Entonces, ojo con esto. Si yo de alguna forma me desentiendo un poco del trabajo, se me va a acumular el trabajo, ¿ya? Y eso no significa que ustedes no lo puedan terminar a tiempo. Eso significa que no van a poder obtener retroalimentación. Eso es lo que es importante. Entonces, ¿qué les pediría yo? Al término de esta primera parte de la clase, ustedes trabajan. No se preocupen. Solamente trabajan y se organizan y terminan o tratan de terminar los dos instrumentos. La idea es que no se agobien más y no se lleven trabajo para la casa y ocupen este tiempo de la clase para terminar sus instrumentos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta antes de dar el paso a la profesora Angelina? Bien, chicos, entonces dejo a la profesora Angelina. Ella les va a explicar lo que van a realizar también de forma paralela, que es el segundo foro. Probablemente todavía no nos hemos puesto de acuerdo con la profesora con respecto a la fecha, pero vamos a dar una fecha bien ampliada, ¿ya? No se preocupen por eso, ¿ya? Sí. Simplemente ella va a explicar en qué consiste las preguntas que va a abordar en el foro y cuál es la lectura. Profesora Angelina. Gracias. Buenas tardes, chicos. Mira, el artículo, el profesor subió en el chat, que de todos modos lo va a subir a la plataforma UCM virtual, entonces subió en el chat el documento. Si ustedes lo ven, es una revista de evaluación educativa del año 2015 y vamos a trabajar en el artículo que está en la página 11, que se llama Aproximación histórica a la evaluación. Oh, me lo moviste. Educativa, de la generación de la medición a la generación ecléctica. ¿Ya? Esto es de una profesora de la Universidad de Cádiz, España. Por lo tanto, ustedes van a leer este documento que comienza en la página 11 y termina en la página 25. Me pareció interesante porque ella hace un recorrido de cómo se conceptualizaba o la mirada que se tenía desde la escuela respecto de lo que era la evaluación, partiendo por la medición y hasta lo que estamos intentando generar en estos días. Ahí, para ese documento hay dos preguntas, ¿ya? Hay dos preguntas que dicen, como futuro profesor, para que usted lo asocie al artículo que va a leer, como futuro profesor, para evaluar los aprendizajes de los alumnos de educación básica, ¿te situarías en la etapa de la medición o en la etapa ecléctica? Fundamenta tu respuesta. Cuando usted lea el documento, se va a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con estas dos etapas, que tiene que ver con las etapas históricas de la evaluación.
Y lo importante aquí, ¿no es cierto?, es cómo fundamenta, la fundamentación de la respuesta. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿crees tú que han cambiado las formas de evaluar los aprendizajes en el aula? Fundamenta la respuesta. Siempre vamos a pedir fundamentación porque eso es lo relevante del foro en realidad, ¿cierto? Que diga por qué está opinando de una manera o de otra. Ahí el profesor está escribiendo que el trabajo es individual y que al inicio de la clase un poco dio la modalidad, ¿cierto? Y que de todas maneras esto lo va a anotar o lo va a subir a la plataforma para que usted lo vaya trabajando, ¿ya? Va a responder las preguntas y lo va a comentar las respuestas con 2 de sus compañeros. Sí. Yo no, ¿les queda claro cómo tenemos que trabajar? ¿Cuál es el artículo que va a leer? ¿No hay problemas en eso? Chicos. Parece que está todo bien, ¿no? Está claro, ¿cierto? A mí me parece que está claro, Angelina. Ya, A nosotros. por último, díganos que sí, nomás. Sí, así se Es que si entiende. no, la profesora pregunta y le trato de responder yo también ya. Está claro, ¿cierto? Sí, profe, clarito. Ya, Ah, súper qué claro. Entonces, bueno. súper bien, Gracias por el gracias. feedback, porque nos sentíamos frustrados que nadie nos hablaba. Ustedes no saben lo que les pasa por estar acá, miren. Pero bueno, ya, miren. Lo importante, entonces, hoy aprovechen su tiempo ya para trabajar de manera autónoma. Avancen y ojalá puedan terminar ambos instrumentos. Sí. Yo les mencioné que ustedes pueden de una misma actividad, que evidentemente va a durar una o varias semanas más, pueden usar ambos instrumentos, incluso algunos simplemente para evaluar procesos y otro para evaluar resultados. Uno formativo y otro sumativo, ¿ya? Entonces, yo diría que no se desgasten buscando nuevamente otra unidad, otro indicador, otro. No, comiencen de alguna forma, incluso, ¿cierto?, a establecer qué posibilidad hay que puedan integrarse ambas miradas, una formativa durante el proceso y otra al término del proceso para poder evaluar el producto o el resultado final de la actividad, ¿ya? Entonces, aprovechen muy bien esta semana. La próxima semana ustedes tienen el hito evaluativo, por lo tanto no nos vamos a ver, ¿ya? Pero ustedes deben, ¿cierto?, ganar tiempo en la lectura, leer de la página 11 a la 25, para que más adelante, con mucha amplitud, con tranquilidad, no se preocupen, yo no los voy a agobiar ni tampoco la profesora, les voy a dar una fecha amplia para responder el foro, igual que la otra vez, ¿ya? Denme tiempo y durante esta semana subo el artículo, subo el foro y ustedes pueden comenzar a responder el foro desde el día que deseen y damos una fecha bien amplia de término. No me pregunten cuál, pero es evidente que va a ser una fecha generosa, ¿ya? Bien, chicos, antes de que terminemos la sesión de hoy, ¿hay alguna pregunta, consulta? Yo creo que está todo claro. Oye, Todo claro. gracias. Gracias, Ya, Michelle. entonces, Estamos como día lunes. sí, sí, estamos como día lunes, lo siento, ya está bien. Ya, chicos, entonces dejamos hasta acá. Cualquier duda que ustedes tengan en torno al taller, si quieren enviar un correo, tanto a Angelina como a mí, es bienvenido, no hay problema, porque puede que surja alguna dificultad durante el proceso y como no nos vamos a ver la próxima semana y ustedes probablemente estén avanzando su trabajo, recuerden que este taller no es un taller que es solamente para aprender, está vinculado directamente con el portafolio, entonces todo lo que ustedes estén elaborando en torno al taller les sirve para entregar como evidencia en el portafolio final, ¿ya? A ver, ¿hay una pregunta o respuesta en el chat? Ya, no, profe, ok, muchas gracias. Entonces, chiquillos, dejamos hasta acá, están en libertad de acción, comiencen a trabajar, a organizarse como grupo, a terminar ambos instrumentos y la próxima semana, después del hito, retroalimentamos esta actividad más explicamos el tercer instrumento, la rúbrica. Ya, chicos, Hay una pregunta en el a ver. profesor, dice, ¿la primera tabla se hace aparte de los 2 instrumentos
O sea, Claro, o esa sirve para la creación de los indicadores de los instrumentos. la primera tabla no es necesario que ustedes, es personal, es una planificación. Por ejemplo, cuando ustedes le entregan la pauta a un estudiante o una prueba escrita, ustedes siempre planifican el instrumento, pero lo que hacen es entregarle o la pauta o la prueba escrita, nunca la planificación, porque esa es suya. Entonces, por eso les digo que no es una sugerencia, porque yo quiero que trabajemos en términos éticos también. Entonces ustedes me dicen, profesor, yo voy a planificar mi instrumento, yo estoy pensando que usted lo va a planificar porque es una recomendación que requiere para ser un buen profesional, ¿me entiendo, no? Porque si no, si usted espontáneamente comienza a crear la pauta de cotejo, por ejemplo, y se sienta frente al computador y comienza a escribir los indicadores, puede que a cada rato tenga que equivocarse, cortar, enviarlo para arriba, ver si realmente está. Entonces, la planificación le permite a usted justamente programar, planificar el instrumento y luego solamente voy a pedir el instrumento, no la planificación. Es evidente que luego el instrumento con la profesora lo vamos a revisar y vamos a ver si está completo, vale decir, si es capaz de integrar todas las características de un indicador, antes, durante, después, contenidos, habilidades, actitudes. Sí. Ya, perfecto. Entonces, Sí, ahí la quedó claro. planificación es solo para ustedes, quedó claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, antes de cerrar? Ya, entonces dejamos hasta acá. Muchas gracias, Angelina. Sí, Ya, a ti igual. nos vemos la próxima semana después del hito evaluativo. Éxito en su hito evaluativo. Entiendo que es una linda experiencia, pero más de algunos va a estar un poco nerviosos, así que Sí. éxito, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana después de vuelta del hito. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao, chicos. Chao, Igualmente. profesora. Chao, chao, chicos. Chao, Claudio. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, profesora, que esté bien. Chao, profe, que estén bien. Gracias, igual. Cuídense. Chao.